Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Gracias por sumarse a este nuevo webinar que vamos a ofrecer desde Health Systems. Bienvenidos. Para los que se están sumando ahora, por favor vayan ajustando el audio, el monitor. Si tienen dificultades con algún tipo, con la conexión o con la plataforma del webinar, por favor nos escriben en las preguntas o en que hay disponibles en el panel de control y ahí los vamos a ir ayudando para que puedan tener una buena visibilidad del webinar y también del audio. Bien, hoy vamos a hablar de lo que es encriptación en el IBMI, un tema que cada vez aparece más y más en el mercado. Les recuerdo que todo lo que veamos hoy, todo el material que va a ser de soporte en este webinar, lo vamos a compartir después con ustedes cuando finalice el webinar. También contarles que tienen un panel de preguntas en el cual pueden ir escribiendo preguntas a lo largo del webinar. No tienen que esperar hacia el final. Cualquier pregunta las pueden ir escribiendo ahí y eventualmente o Carlos o yo las iremos respondiendo o por escrito o verbalmente si son preguntas que merecen ser compartidas con todo el resto y tenemos tiempo y oportunidad. Bien, me voy a presentar. Mi nombre es Amneris Teruel, estoy en las oficinas de Buenos Aires de Health Systems. Trabajo con la plataforma IBMI desde siempre, les diría, desde mis inicios profesionales y me gusta mucho hacerlo. Este año recibí el galardón de IBM nuevamente por segunda vez consecutiva como IBM Champion, que eso me enorgullece. Muchas gracias IBM por darme ese nombramiento y espero estar a la altura de las circunstancias. Y hoy tengo la suerte que me acompañe en este webinar Carlos Nolting, compañero de equipo de Health Systems también. Carlos, ¿querés presentarte? Sí, claro, por supuesto. Bueno, felicidades, Amne, por conseguir este premio tan honorífico de IBM. Felicidades. Yo soy un compañero de Amne, estoy aquí en las oficinas de Barcelona. Y bueno, al igual que Amne, trabajamos en todos los productos y todas las soluciones que tenemos para IBMI. En este caso, el webinar de hoy es sobre seguridad de IBMI y en concreto encriptación. Encantado de estar contigo de nuevo, Amne. Genial, yo también. Bueno, recorramos juntos la agenda que vamos a compartir. Primero vamos a hablar un poco de por qué necesitamos cifrar, aunque quizás la pregunta parece obvia, pero bueno, vamos a repasarlo un poco. Conceptos básicos de la encriptación, lo que es encriptación moderna dentro del IBMI, algunas recomendaciones al momento de pensar en un proyecto, y hacia el final dejamos la posibilidad de hacer preguntas y de contestarlas en conjunto. Bien, empecemos por ¿por qué tenemos que cifrar? Cifrar o encriptar, van a ver que a lo largo del webinar yo mezclo las palabras, a veces digo cifrar, a veces digo encriptar, quizás es más un tema cultural, en algunos ambientes se usa más cifrar, en otros encriptar. El uso que voy a hacer de las palabras cifrar y encriptar es lo mismo, o sea, no quiere decir que cuando uso una significa una cosa y cuando uso otra significa la otra, o sea, las uso como sinónimos, ¿sí? Aquí tenemos las definiciones de ambas, es casi lo mismo. Quizás encriptar estamos más acostumbrados porque lo copiamos del inglés de encryption, pero bueno, en este webinar, usar cifrar o encriptar para nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? Simplemente una aclaración. Si puedo añadir algo, Amne, para mí Dale. llave y clave también, para mí es lo mismo. O sea, También, sí, cuando luego ya hable de el almacén de llaves o de claves es lo mismo. Es un código que utilizamos para cifrar, ¿vale? claro. ¿Mm? Sí, es lo mismo. Genial, gracias. Bueno, ¿por qué tenemos que cifrar? Obviamente, la necesidad de ocultar la información o de no hacerla visible es un tema estrictamente de seguridad. Y lo cierto es que nos lo solicitan principalmente los entes reguladores, ¿no? Las normativas GDPR, PCI, IPA, SOX y todas las entidades reguladoras, bancos centrales, superintendencias de bancos, de seguros, ¿no? Son ellos los que nos mueven a lo que es el cuidado de esa información sensible. Y una forma de cuidarla y de preservarla justamente es el cifrado. Aquí algunos ejemplos de algunos artículos, por ejemplo acá de PCI, ¿sí? Artículos del 3.3
al 3.5, ¿no? Fíjense que en este caso, PCI, que es la regulación para todo lo que es el mercado de tarjetas de crédito, todo el que manipula información de las tarjetas de crédito, y aquí nos habla de enmascarar el primary account number, ¿no? Que es el identificador de las tarjetas de crédito. ¿Sí? Incluso PCI llega al punto en que nos dice cuando se da visibilidad del primary account number, ¿no? Que te dice, digamos, cuánto es la parte que podés mostrar, ¿sí? Y dice que uno de los puntos principales para proteger esa información es la criptografía o el cifrado robusto, ¿no? Después incluso aquí, y acá lo que decía Carlos, ¿no? Habla de las llaves o de las claves, ahora después a lo largo del webinar vamos a desarrollar esta idea, pero también la importancia de cuidar la llave con la cual se cifró la información, ¿no? GDPR lo mismo, ¿no? Cuando habla de datos personales, ¿no? Nos habla de cifrado como una de las posibilidades para proteger esa información. Y ahora algo que también está apareciendo mucho, y atención con esto, al momento de contratar seguros para todo lo que es la preservación de la información, en caso de pérdidas, ¿sí? Que uno firma quizás con compañías de seguro para protegerse, en los contratos, en las pólizas, empiezan a aparecer letritas chicas que hacen referencia a qué tan cuidados están tus datos. Y hablan del tema del cifrado. Y en muchos casos, como prerequisito para que la póliza tenga efecto, es que haya datos sensibles cifrados. Así que atención que cada vez está apareciendo más esta idea dentro de las pólizas de seguros. Ahora bien, cuando hablamos de cifrado, ¿no? Y en el IBMI, que justamente es el ámbito donde queremos hablar hoy en este webinar, aparecen como tres áreas donde nos imaginamos o donde sabemos que este cifrado puede ser utilizado. Por un lado, en las bases de datos, es decir, donde tenemos almacenada la información en el DB2 ¿sí? Y queremos cifrar esa información y resguardarla en la base de datos como totalidad, más allá de cuál sea, digamos, el recurso que uno use para consumir esa información. ¿Sí? No importa si lo leo por ODBC, por DFU, por SQL, lo que fuera, ¿no? La importancia de que ese cifrado sea robusto, cualquiera será la herramienta que estamos usando para acceder a esa información. Después tenemos el ámbito de los backups, ¿no? Al momento de hacer resguardos parciales o totales de nuestro sistema, estamos poniendo toda la información en un dispositivo externo, ¿sí? Que también debe ser protegido y debe ser cifrado o puede ser cifrado, ¿sí? Ahí, digamos, se nos hace como muy evidente la vulnerabilidad de la información porque al pasar a un dispositivo externo, ¿no? Donde muchas veces se mueven geográficamente o se envían a la nube, ¿no? Hay movimiento de esa información y es como un ámbito de mayor vulnerabilidad. Y lo mismo pasa con la transmisión de los datos. Cuando tenemos que mandar información de un sitio a otro, de la plataforma X a la plataforma X, también es un ambiente de altísima vulnerabilidad, donde también el cifrado cobra mucha importancia, ¿sí? Entonces, hablando de estos tres ámbitos, los voy a invitar, si quieren, a que contesten una encuesta, ¿sí? La encuesta es, ¿dónde utilizan ustedes hoy cifrado en su IBMI si es que lo utilizan? ¿Sí? Pues quizás la respuesta es no. Ahí les comparto la encuesta, donde las respuestas posibles es estoy cifrando en mi base de datos, estoy cifrando en mis backups, estoy cifrando en mi transmisión de datos, estoy cifrando el IFS, quizás un ámbito distinto, ¿sí? Abierto, compartido con otras plataformas, y la otra opción es ninguno, porque también puede ser, y que bienvenido sea que asistan a este webinar para quizás dar un poco de luz a esta temática. Bueno, ahí, sí. Si me permites añadir algo, la utilidad que tenemos nosotros, en la cual vamos a hacer una pequeña demostración, vamos a hacer una demostración del cifrado de datos en las bases de datos, pero también se puede utilizar esta herramienta para cifrar los datos en cinta o incluso no cifrar los datos en la base de datos, pero
encriptarlos y cifrarlos en cinta para si lo llevamos al banco o cualquier circunstancia, esas cintas estén cifradas. Tenemos las tres posibilidades, en base de datos, en cinta o ambas. Se puede utilizar en ambas si queremos, ¿vale? Genial. Bueno, gracias por responder. Ahí les voy a compartir entonces los resultados. Miren, tenemos un 23% que dice que está cifrando en las bases de datos, un 31% backups, un 35% en transmisión y un 46% en ninguno. Es interesante ver estas respuestas. La verdad que no, me lo imaginé así, ¿sí? Bueno, los que hoy están en este ámbito de ninguno, bueno, invitarlos fuertemente a empezar a incluir esta tecnología en algún aspecto, pero sí que transmisión de datos es, les diría, el mundo en el que más se está cifrando, porque es el que con más historia sabemos que es vulnerable, los backups también, y bueno, base de datos que viene ahí de a poquito avanzando. Bueno, gracias por las respuestas. Seguimos entonces. Hablando de cifrado en el IBMI, yo hoy en este webinar vamos a hacer especial foco, ¿sí?, en el cifrado de bases de datos. Sin embargo, vamos a ver que la solución, como decía Carlos, que tenemos, también cubre IFS, también puede cubrir backups. Bueno, hablando del cifrado en el IBMI, primero y principal, es posible, ¿sí? Perfectamente podemos cifrar información en el DB2 Es fácil, ¿sí? Hay una funcionalidad nativa dentro de la plataforma DB2 que lo permite, vamos a ahondar en esto. Implementando cifrado en el IBMI es digamos, un elemento muy fuerte, ¿no?, para demostrar cumplimiento con las normativas, ¿no? Los auditores, al momento de ver información sensible cifrada, ¿sí?, dentro del motor de base de datos, realmente da como, digamos, una gran confianza del cuidado de los datos que estamos dando. Pero claro, bueno, hay muchas variantes al momento de cifrar, ¿no? No todas las soluciones son iguales, hoy vamos a ahondar un poquitito más en esto. Y para eso, antes de avanzar con nuestra solución, de nuestro portafolio de Help Systems, quiero que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos básicos respecto de cifrado. ¿Qué información tenemos que cifrar? Eso realmente es muy relativo a cada organización, ¿no? PCI te dice los números de las tarjetas de crédito. Estándares del mundo de la salud te dicen los números de seguro social, las fechas de nacimiento, información de salud. El mundo de las finanzas son las cuentas bancarias, los PINs. Bueno, cada mercado, cada línea de negocio tendrá sus datos sensibles que tiene que cifrar, pero podríamos decir, como lo está remarcado ahí debajo, que es cualquier información que sea confidencial para la empresa, para los empleados o para los clientes, ¿sí? Es algo muy propio de cada organización. Cuando hablamos de encriptación, encriptar es como dice aquí su definición, es el proceso de codificar información para protegerla de los accesos no deseados o no autorizados. Entonces, con esa codificación, lo que hacemos es esconder el contenido del dato o el contenido del mensaje, pero el dato sigue estando, ¿no? La existencia persiste. Lo que estamos haciendo es esconderlo de un acceso que quizás no es el que pretendemos que ocurra. Este proceso de codificar tiene como varios elementos. Por un lado, tenés el dato en texto plano, tengo el dato que quiero cifrar, tal cual está en su origen, ¿sí? Después tengo un algoritmo de encriptaciones. ¿Cuál es la lógica, ¿sí?, o el algoritmo justamente que voy a usar y que voy a aplicar para poder hacer esa codificación? Y esa codificación cuenta con una clave o llave, ¿sí?, que es la que voy a usar en algunos casos para codificar y en otros para descodificar o no, puede ser la misma o no. La conjunción de estas tres cosas es lo que después me va a dar el dato codificado, el texto cifrado, ¿no? Entonces acá algunos ejemplos, cuando el texto antes de ser cifrado es algo legible y comprensible, después ya no lo es. Tanto cuando uno cifra, utiliza una llave para cifrar. Para descifrar hay que usar una llave también.
no necesariamente la llave que se usa para cifrar es la misma que se usa para descifrar. Puede no serlo, ¿sí? Se llaman llaves simétricas, es la llave que abre, la que descifra, la que cifra y descifra. Es como si fuese la llave de la puerta de mi casa, ¿no? Que uso la misma llave tanto para abrir como para cerrar. Sin embargo, en el mundo del cifrado, esto puede ser así o no. Podría usarse una clave para cifrar y otra para descifrar, ¿no? ¿Y qué sentido tiene cuando uno podría decir, bueno, pero qué sentido tiene que la llave sea diferente? Bueno, porque a veces es una entidad la que cifra y es otra la que descifra y no hay intención de que las dos sepan hacer esa actividad mezcladamente, ¿sí? Sino que uno hace una parte y el otro hace la otra. Cuando hablamos de cifrado, de encriptación, se menciona mucho el concepto de strong encryption, una encriptación robusta, fuerte, sólida. ¿Y qué es eso? Bueno, digamos, es una mirada subjetiva, porque con el paso del tiempo, quizás lo que era un cifrado robusto hace 5 años, hoy ya no lo es, ¿no? Es relativo al tiempo, es relativo también al ambiente, pero robusto es aquel cifrado que es lo suficientemente sólido para no ser violado, ¿no? Y esa robustez depende de, básicamente, la elección del algoritmo que hagas. Hay muchos algoritmos de cifrado. De hecho, con el paso del tiempo aparecen más algoritmos, ¿sí? Y cada vez más sólidos. La llave, la longitud de la llave que uses, ¿sí? Es lo mismo que pensar en otra vez, la puerta de mi casa, ¿no? Hay llaves que uno ya las mira y ya parecen muy difíciles de duplicar o de descifrar, ¿no? Y hay algunas que son mucho más simples. Bueno, la longitud de la llave es lo que va a marcar también la robustez. Y después el secreto de la llave, que es dónde la guardo, cómo resguardo la llave, porque la llave es la puerta, es el acceso para abrir la puerta, para llegar al dato, ¿no? Entonces también el modo en que la cuido es lo que hace también la robustez del cifrado, estos tres conceptos, ¿no? Desde un punto de vista de recomendaciones, siempre decimos a nuestros clientes, hay que utilizar los estándares de cifrado que hay en el mercado, ¿sí? Ahí no hay no hay que descubrir la rueda. Y en lo que es a llaves, ¿no? La idea es que sean lo suficientemente complejas como para que lleven a un cifrado robusto. Bien, ahora vamos a ver, entonces ahora sí, vamos a empezar a meternos en el producto que queremos comentarles hoy, que es para cifrado en IBMI, que se llama PowerTech Encryption, ¿sí? Esta solución forma parte de nuestro catálogo. PowerTech es la línea de todos nuestros productos de seguridad para IBMI, ¿no? Y es un catálogo bastante amplio. Una de las soluciones es Encryption, y las funcionalidades que permite Encryption es cifrado de la base de datos a nivel campo, ¿sí? Cifrado en el IFS, cifrado en backups, ¿sí? Que es lo que comentaba hoy Carlos. Así que estas tres funcionalidades están disponibles dentro de nuestra solución. Después aparece aquí un concepto muy importante que es la gestión de las llaves. Ahora en 2 minutitos voy a hablar de esto, porque también hay un tema muy sensible, que es el cuidado de las llaves y la generación de las llaves. Las llaves hay que crearlas, usarlas y guardarlas de una manera segura, ¿no? Entonces, esa gestión de las llaves no es una actividad menor, al contrario, es muy importante. Y nuestra solución también lo tiene integrado, voy a entrar en más detalle brevemente. Entonces, todas estas son las principales funcionalidades de la solución, ¿no? Pero claro, ¿cómo logra esto? Con ambientes de control muy bien definidos, dándote la posibilidad de alertas, con todo lo que es auditoría de cualquier cambio, la posibilidad de usar diferentes protocolos, ¿no? El más usado, en nuestro caso, es AES-256, que es el que seleccionan todos nuestros clientes porque es el más robusto, al menos en este momento en el mercado, ¿no? También manejamos un concepto de segregación de roles, ¿no? Aquí es muy importante que quizás el que genera la llave no sea el que tiene a su cargo
digamos, los atributos de qué campos cambiar, o sea, es importante, y eso lo establece PCI claramente, ¿no? Que para dar un entorno seguro, ¿no? Hay que separar las tareas, que las hagan diferentes personas, con cada uno con su rol, para dar un entorno perfectamente seguro. Vamos a hablar, como vamos en esta presentación, dado a pesar de que PowerTech Encryption cubre todas estas funciones, nosotros hoy vamos a hacer mucho hincapié en Field Encryption, en la parte de cifrado en la base de datos, ¿sí? Sin embargo, sepan que estas otras dos funciones están. Si en algún momento quieren entrar en más detalle, nos mandan un correo, me mandan un correo a mí, a Carlos, quiero ver el producto, quiero ver la parte de IFS y lo vemos. Hoy vamos a hacer foco en la parte de base de datos. Para cifrar los datos en la base de datos, nos basamos en una funcionalidad nativa del sistema operativo, ¿sí? Que son los Field Procedures, que es algo que salió desde versión 7.1, ya hace bastante que está, ¿sí? Que es no invasivo para las aplicaciones, forma parte del DB2, o sea, está integrado en el sistema operativo. Y lo que hace el Field Procedure es, o la funcionalidad del Field Procedure es permitirte conectar, poner un programa a nivel field, a nivel campo, a nivel columna, ¿sí? Quizás nosotros estábamos acostumbrados a los triggers, ¿no? Triggers por insert, trigger por... El trigger es una acción que uno hace por fila. Acá el field procedure es por columna. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Mediante programación, ¿sí? Podemos, a través de un programa, conectamos ese programa al field procedure. ¿Eso qué quiere decir? Que el DB2 se va a comprometer a llamar a ese programa cada vez que ese campo sea utilizado, leído, escrito, lo que uno defina, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usan los field procedures? Generalmente, para cifrar, para enmascarar. Bueno, nuestra solución, PowerTech Encryption, usa los field procedures justamente para cifrar y enmascarar. Ahora vamos a ver bien cómo es esto. Acá en este gráfico mostramos un poco el funcionamiento de qué va esto. Supongamos un usuario, ¿sí? Que está manipulando un número de tarjeta de crédito en su aplicación, ¿sí? Y su aplicación en un momento hace un insert o un update de los datos. En ese momento, ¿sí? El DB2, como tiene conectado el Field Procedure, va a invocar nuestro programa, el de PowerTech Encryption. ¿Y qué hace PowerTech Encryption? Cifra. Entonces, ese dato se escribe cifrado en reposo, o sea, en el disco ese dato está cifrado. A la inversa, el usuario ve cuando lee los datos, ¿sí? El DB2, ¿qué hace? Llama a nuestra solución en el Field Procedure, y en ese momento, ¿qué hace? Desencripta. Obviamente, en este proceso de cifrado y de descifrado, como hablábamos antes, está involucrado el dato, obviamente, pero está involucrado el algoritmo y la llave que usamos. Hay muchos algoritmos, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos varias variantes, pero bueno, el DAS 256 les diría que es el rey del momento. Además, con PowerTech Encryption, nosotros subimos un escalón. No solo desciframos al momento de las lecturas, ¿no? Como en esta parte, sino que sumamos la funcionalidad de poder enmascarar el dato, ¿sí? Es decir, dependiendo de la persona que hace la lectura, del usuario, ¿no? Del perfil de usuario que hace la lectura, vamos a definir si hacemos un desencriptado full, o sea, vemos el texto plano otra vez, si lo ve parcialmente enmascarado o 100% enmascarado. Y esto se puede configurar por usuario, por grupos de usuario, por aplicación, etc. Entonces, con PowerTech Encryption manejamos cifrado, descifrado, más enmascaramiento. Todo esto, obviamente, súper configurable. Bien. Pasemos ahora al tema de las llaves, ¿sí? Decíamos que necesitamos dato, algoritmo, llave para todo el proceso de cifrado. Las llaves hay que cuidarlas. En realidad es un string de texto, ¿sí? Compuesto por caracteres, que son los que se van a usar como llave.
claro, cuidarlas es muy importante y hay que gestionarlas, ¿no? Entonces, PowerTech Encryption tiene la gestión integrada. O sea, uno podría decir, bueno, listo, PowerTech Encryption se encarga de ese tema, las crea, las gestiona, ¿sí? Se define quién es el administrador de esas claves o los administradores, cada uno con sus roles, ¿sí? Te da rotación de las llaves, cosa que también te piden muchas regulaciones. Las llaves se guardan, dentro del producto se llaman key stores, son como almacenes de llaves, ¿sí? Se guardan en objetos nativos del IBMI. Nosotros no guardamos las llaves en una base de datos, ¿no? Sino en un objeto nativo que son las asterisco BLD, el Validation Lists, ¿sí? Este tipo de objetos es un objeto nativo que se usa para guardar este tipo de cosas. Se utiliza para guardar contraseñas, llaves, ¿no? La accesibilidad no es tan simple a través de comandos, es todo a través de APIs. Y este es un objeto que hay que resguardar como cualquier objeto muy importante dentro del IBMI, ¿sí? Este es un objeto que tiene seguridad a nivel de objeto, ¿no? Y los accesos se van a cuidar de esa manera. Ahora bien, cuando yo digo que la gestión de llaves es integrada, es un gran beneficio. Sin embargo, organizaciones, especialmente organizaciones muy grandes, tienen gestores de llaves externos, es decir, porque el tema este de las llaves es para todas las plataformas, no solo para el IBMI. Cualquier cosa que yo quiera cifrar requiere una llave y esa llave hay que guardarla. Entonces, muchas organizaciones centralizan la gestión de llaves y tienen un software para tal fin. Por ejemplo, bueno, acá están mencionados algunos, KPMIP, Thales, ¿no? Bueno, hay varios en el mercado. Si ustedes tuviesen ese caso, que tienen un gestor de llaves externo, PowerTech Encryption puede integrarse con gestores de llaves externos. Entonces, en ese caso, la gestión integrada queda así como dormida y le entrega la gestión a un tercero. Así que si ese es su caso, sepan que nos podemos integrar. Hablando de llaves, la gestión de las llaves tiene su complejidad, tiene cierta jerarquía, y no me voy a meter mucho en detalle porque esto da para hablar mucho tiempo, pero, sin embargo, una cosita breve. ¿Cuáles son las 3 capas de llaves que tiene PowerTech Encryption? Y voy a empezar de abajo para arriba. Tenés la llave que es para cifrar el dato, la más obvia, la que uso el algoritmo y cifro el dato, que es lo que nosotros llamamos Data Encryption Keys. Son llaves para cifrar datos. Pero después tenemos la Master Encryption Key, que es una llave para cifrar las llaves, porque también, ¿sí?, esas llaves deben ser protegidas con cifrado, ¿sí? Incluso acá, esta Master Encryption Key nos permite hacer la segregación de roles. Probablemente el que tenga la gestión de la Master Encryption Key quizás es un gerente de área, un gerente de facility, algún usuario final importante que resguarda, digamos, las Data Encryption Keys de todos los datos de su departamento, por ejemplo. Y después, por último, la Product Encryption Key, que es la que está por encima de todo, que es esta a nivel producto, vinculado con el hardware, etc. Pero estos 3 niveles, ¿sí?, es lo que piden muchas regulaciones justamente, porque a su vez permite la segregación de roles. Todo lo que haga la solución, ¿sí?, queda en pistas de auditoría, ¿sí? Te queda toda la actividad de la configuración de productos, si genero llaves, si accedo a las llaves, si agrego o quito algún archivo para hacer cifrado. Y eventualmente, si quisiese, podría auditar cada vez que se cifra o se descifra un dato. Mucho cuidado con esto por la actividad y el volumen, pero quizás algún dato excesivamente sensible y con poca transaccionalidad, esta información nos interesa. Todas esas pistas de auditoría se guardan en journals, entonces eso nos garantiza que nadie va a poder manipular esa información y tenés reportes por usuario, por fechas, por tipo, etcétera. Bien, dicho todo esto, todos estos conceptos teóricos, le voy a ceder el paso a Carlos para que nos explique cómo funciona PowerTech Encryption de una manera bien simple. Así que, Carlos, aquí te doy la posta. Muchas gracias por la excelente introducción teórica sobre cómo funciona la encriptación y las posibilidades que tenemos en PowerTech Encryption. Genial, ha estado genial.
Bien, vamos a un ejemplo práctico para entender cómo funciona esto. Realmente es muy sencillo entender cómo funciona. En este ejemplo tenemos un archivo físico, arriba, file1pf. Es un archivo físico como vemos. Abajo a la izquierda tenemos el SQL que necesitaríamos para crearlo y a la derecha las DDS, es equivalente. Las dos, compilar o ejecutar el SQL nos genera el mismo archivo. Y luego debajo tenemos el file 1pf arroba, que es un archivo lógico, en realidad es una vista SQL un poco especial que nos permite ver realmente lo que está grabado en formato RAW, diríamos, en formato RAW en inglés, dentro del disco duro para ver que realmente lo que está haciendo PowerTech Encryption es cifrar el contenido directamente en los sectores del disco duro del IBMI, ¿vale? Entonces, el objetivo, insisto, es este archivo, tiene 4 campos, ahora vamos a ver un ejemplo, es cifrar este archivo entero, un par de columnas de este archivo, cifrarlo. Vale, siguiente, slides. Bien, aquí tenemos un ejemplo. El de arriba y el de abajo podemos ver que es exactamente lo mismo. Arriba estamos haciendo un SQL, un query, como queramos llamarle. Tenemos 4 campos, como he dicho. Un numérico, el nombre, la tarjeta de número Visa y un total que puede ser total, lo que sea, total de cualquier tipo. Y abajo estamos viendo el mismo archivo, el file 1pf, arroba, que es una vista sobre el mismo archivo físico, pero en este caso es una vista en el cual el último campo, el total, lo hemos convertido en carácter, luego veremos el motivo por el cual, pero nos está mostrando exactamente la misma información. Si hacemos un SQL contra el file 1pf o un SQL contra el file 1pf arroba, veremos que el contenido es exactamente el mismo y está en texto plano visible para cualquier persona que pueda acceder a que tenga autorización sobre el archivo físico. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para cifrar este archivo de ejemplo? Lo primero, como comentaba Amne antes, era tener un almacén de llaves. Este almacén de llaves ya está creado aquí. Hay un mandato del IBMI para crearlo o desde un punto de menú de la herramienta también podemos crear el almacén de llaves. Y dentro de este almacén de llaves es donde vamos a almacenar una clave, que esa clave es la que realmente va a cifrar nuestros campos de la base de datos. Podemos introducir dentro de este almacén de llaves tantas llaves como queramos. En este ejemplo, con el mandato de abajo, podemos ver que estamos creando una clave simétrica. Le vamos a llamar key1 dentro del almacén de llaves DemoCrypt, biblioteca DemoCrypt. Utilizaremos esta llave, o mejor dicho, podemos utilizar esta llave para encriptar y desencriptar. No hace falta que anotemos en auditoría cada encriptación y desencriptación de cada registro donde se utilice esta llave. Como comentaba Amne también anteriormente, si es necesario podemos poner asterisco yes y entonces cualquier encriptación o desencriptación sobre cualquier campo que utilice esta llave quedaría registrado en auditoría en caso de que lo necesitemos. Y por último, la robustez de la llave, en este caso es una AES-256, es la robustez más potente que existe en este momento y obviamente de formato random para que nadie pueda saber qué clave de 16 bytes ha generado el producto. Esto queda totalmente cifrado, es imposible verlo. Vale, siguiente pantalla. Bien, ya tenemos creado una llave. Esta llave contiene un número aleatorio y además está cifrado. Y esta llave está almacenada dentro de un objeto VLDL, como comentábamos antes, dentro de este archivo que se llama DemoCrypto, para simplificar. Si tenemos, no sé, 3 o 4 bibliotecas donde en cada biblioteca queremos encriptar varios archivos, podemos crear un almacén de llaves para todas o el propio almacén de llaves para cada biblioteca, de forma que si hacemos un sublib, pues no solamente guardaremos todos los archivos físicos, sino hacer el sublib también guardaremos todas las llaves que se utilizaron para encriptar los archivos físicos, de forma que un restore nos simplificará la vida sin tener que salvar otra biblioteca con otro nombre. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos la llave creada dentro de este almacén de llaves. Siguiente paso, utilizamos un punto del menú del producto, en este caso file 1pf, le decimos la biblioteca DemoCrypto. Él automáticamente nos enseña la lista de todos los archivos, todos los campos que tiene este archivo físico y con la opción 6, añadir entrada de campo, le damos 6 y nos aparecerá un mandato para cada una de los dos campos, un mandato en el cual definimos cómo queremos encriptar. Obviamente, primero aparecerá la pantalla de la izquierda y luego la derecha. Empecemos con la de la izquierda. Hay unos cuantos campos, pero es muy fácil entender cómo funciona. Lo primero es un identificador del campo. Este identificador del campo, por defecto, la herramienta y nosotros aconsejamos que empiece con el nombre de la biblioteca, subrayado, nombre del archivo físico, subrayado, nombre del campo. Es un identificador que luego utilizamos para saber con qué
con qué identificador hemos cifrado cada campo. El segundo, obviamente, es el nombre del campo total. Es el nombre de campo que vamos a cifrar. El archivo físico, la biblioteca, el tipo de campo, en este caso es un decimal, porque recordemos que estamos cifrando el campo total, que es un campo numérico, es de 9,2, 7 partes enteras, 2 decimales. Queremos utilizar la key 1, que es la llave que acabamos de introducir dentro del almacén de llaves. ¿Dónde está el almacén de llaves? Democripto, el objeto VLDL. ¿Qué opción de enmascaramiento queremos utilizar? Hay 3 opciones de enmascaramiento. Aquí utilizamos la opción 2, que es la más potente para campos de tipo numérico y campos alfanuméricos. En este caso, definimos que con el 0 y el 2, definimos que para este campo en concreto total, cuando el usuario esté autorizado a ver el dato enmascarado, queremos que por la parte izquierda no vean el dígito real. O sea, si por ejemplo es 1, 2, 3, 4, 5, no queremos que vea el 1, 2, 3. En cambio, como ponemos un 2 en el campo, ¿cuántos dígitos ver a la derecha? Veremos el 4, 5. Entonces, insisto, si el valor del numérico es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 12.345, le estamos diciendo que con el masking value, que estamos viendo este 9, queremos que nos ponga 9, 9, 9, 4, 5, de forma que nos está ocultando la parte más importante del dato numérico. Por último, definimos las 2 listas de autorizaciones que vamos a utilizar para indicarle al producto, a la herramienta, cómo queremos que proceda cuando algún usuario solicita desencriptar esta columna en concreto de este archivo físico. En el file 1 full le estamos indicando los usuarios, mejor dicho, en esta lista de autorización introduciremos todos los usuarios o grupos de usuarios que queremos autorizar para que vean el dato completamente desencriptado como si no estuviese encriptado. Y en la lista de autorización file 1 mask, qué usuarios queremos introducir o permitir para que vean el dato enmascarado, que en este caso, como he dicho, sería, por ejemplo, 99945. Bien. Y luego el último, not authorized file value, sería qué valor queremos introducir o qué valor queremos que nos muestre el DB2 cuando el usuario no está autorizado en absoluto a ver el dato. En este caso, todo 9. Queremos que se muestre todo 9 para que no se vea el dato cifrado. El dato real, perdón. Y a la derecha, pues lo mismo, el campo, añadimos la encriptación del campo alfanumérico, en este caso, bueno, pues lo mismo, igual, es un char de 16, utilizamos la misma llave, opción 2. En este caso queremos, como es un char de 16, queremos ver 3 partes significativas, 3 dígitos, o mejor dicho, 3 caracteres significativos en la parte izquierda, 3 en la parte derecha y lo del medio que lo rellene con almohadilla o un numeral, como queréis llamarlo vosotros, la parte intermedia. Y las 2 listas de autorizaciones idéntico que en el otro caso. O sea, el usuario que esté autorizado a verlo completamente descifrado estará en la lista de autorizaciones full. El que es mask lo añadimos en la lista de autorizaciones mask. Y si el usuario no está autorizado, pues asterisco. Ya está. Bien, ya tenemos la definición activada, le damos intro en la pantalla anterior, le daríamos intro para añadir esta definición y nos mostraría en otra pantalla del producto esto. A la parte derecha vemos el status que es inactive, o sea, está inactiva la encriptación, pero tenemos el field identifier, tenemos exactamente la identificación del archivo, biblioteca, archivo, campo definido para poderlo encriptar. Con la opción 7, lo que hacemos es lanzar un trabajo, sometemos un trabajo batch, que lo que hace es le indicamos al sistema operativo, a la herramienta, que queremos cifrar todos los registros o todos los registros que contengan ese campo, o ese campo en todos los registros del archivo, por decirlo de otra manera. En este caso, podríamos lanzarlo, en este caso que 7.7 lanzamos 2 procesos de encriptación, se podría incluso optimizar para que en un solo proceso de encriptación, por cada lectura de registro, encriptase los 2 a la vez. Esos sean temas de optimización que se pueden analizar al implementar. Bien, damos intro, lo que hace el proceso es encripta ambos campos, y obviamente para poder encriptar el campo necesita un bloque exclusivo, no puede haber nadie ni siquiera con shared read, o necesita un proceso exclusivo para que nadie esté utilizando el archivo, para asegurarse de que todos los campos, absolutamente todos los registros, esos 2 campos estén cifrados. Y ahora, una vez cifrado, acabados los 2 trabajos batch, cuando volvemos a hacer un query al archivo file1pf, vemos que efectivamente en el campo alfanumérico, el char de 6 nos muestra asteriscos porque el usuario donde estamos ejecutando esta consulta no está autorizado, no está en ninguna de las 2 listas de autorizaciones, y a la derecha, como le hemos indicado, pues todo 9 y no vemos absolutamente nada de este dato, está absolutamente cifrado. Y ahora en la parte de abajo podemos ver el sentido que tiene el crear esta vista un poco especial, la verdad,
porque nos permite ver realmente lo que está grabado físicamente en los sectores. Voy a decir disco duro, pero ya no son ni discos duros, ya son todo SSD en el sistema operativo, en el almacenamiento. Lo de abajo, lo que estamos viendo es que lo que realmente está grabado con el algoritmo AES256 totalmente cifrado. Es imposible descifrar esto si no se tiene la llave. Bien, perfecto. O sea, ahora ya el archivo, no hay nadie que pueda acceder al archivo. ¿Qué hacemos para poder acceder? Pues lo que comentábamos, es muy sencillo. Ya previamente nos hemos creado dos listas de autorizaciones. En la primera lista de autorización vamos a añadir en este caso, este ejemplo, el usuario Zenolting2, para que esté autorizado a ver los dos campos enmascarados, y el usuario Zenolting en la otra lista de autorización full, para que pueda verlo full, o sea, que pueda verlo totalmente desenmascarado. Siguiente pantalla. ¿Cuál es el resultado? Pues lo que cabría esperar. El usuario Zenolting2 que le habíamos añadido a este usuario, este perfil de usuario, en la lista de autorizaciones de enmascarado, pues nos está mostrando justamente lo que habíamos definido. En la parte izquierda del chart de 16 estamos viendo los 3 caracteres significativos, nos añade todo lleno de numerales, nos oculta una parte de la información, si es que así lo queremos, si no podemos decir 1 por la izquierda y 4 por la derecha, o ninguno por la izquierda, 5 por la derecha. Esto es completamente configurable por cada campo de cada base de datos. Y a la derecha, pues efectivamente, este recuadrito en gris nos está indicando que, claro, si le hemos dicho que en la parte izquierda no queremos ningún valor significativo, lo va a añadir con 9, y los dos últimos dígitos nos mantiene el 07, el 39, el 37, 67, 01, 02. Nos mantiene una parte significativa del valor, pero la parte importante no nos la muestra. Y abajo, como cabría también esperar, el usuario Zenolting, como lo hemos añadido al file 1 subrayado full, que es la lista de autorizaciones que permite a este usuario y muchos más usuarios que necesitemos poder ver el campo desencriptado, lo vemos exactamente como si no estuviese encriptado, y es absolutamente transparente. Siguiente pantalla, por favor. Lo bueno de este sistema de encriptar, de utilizar la tecnología del DB2 y los field procedures, es que es absolutamente transparente para las aplicaciones y para cualquier servicio que utilicemos. O sea, si hacemos la misma consulta con DFU, RPG, COBOL, Query, DDM o DBC, JDBC, FTP, IFS, SQL, y no sé si nos hemos olvidado un servicio más seguramente, el resultado es exactamente el mismo. Si desde Windows ejecutamos un SQL, vamos a ver lo mismo. No nos va a dejar ver el dato si el usuario que utilizamos para conectar con SQL o con FTP o con DDM no está autorizado. O sea, es absolutamente agnóstico, creo que la palabra es agnóstico, de forma que desde cualquier sitio, desde cualquier origen donde accedemos al dato, nos va a mostrar exactamente lo mismo si utilizamos el mismo perfil de usuario. Siguiente pantalla. Y por último no, siguiente slides. El producto todo se configura en pantalla verde, en 5250, pero si es necesario, si algún cliente lo desea, se le puede añadir una serie de plugins en nuestro Insight, que es nuestro GUI, es nuestra plataforma gráfica para poder acceder a nuestros productos, y desde esta plataforma gráfica podemos consultar o podemos añadir una serie de widgets, una serie de información que nos muestra pues, las entradas de registro de la auditoría, como comentaba Amne anterior, o incluso, por ejemplo, este 33 nos indica que 33 campos de la base de datos están encriptadas, 50 de ellos son full decryptions, o sea, cuántas desencriptaciones enteras hemos realizado de archivos físicos. Obviamente las desencriptaciones enteras es, en caso de estar haciendo una demostración, pues que lo encriptas, desencriptas. Aquí nos indica que 58 veces se ha desencriptado, y una serie de información bastante interesante que se puede definir con estos widgets en este Insight. ¿Algo más que añadir de aquí, Amne? No, simplemente tener en cuenta que Insight es, como decía Carlos, ¿no? Es nuestro portal web para todas las herramientas. PowerTech Encryption, una de ellas, ¿no? Pero bueno, para quienes son clientes quizás de alguna otra solución nuestra, quizás ya conocen Insight y lo usan para otras herramientas, también podrían extender su uso para PowerTech Encryption. Algo que puedo añadir antes de que sigas, Amne, es hemos visto dos listas de autorizaciones, una se llamaba File 1 Full y otra File 1 Mask. En realidad, esto ha sido una demostración para clarificar aún más cómo funciona esto, pero realmente habría una lista de autorizaciones en la cual introduciríamos varios usuarios o, por ejemplo, un usuario de grupo que estuviese ligado a otros usuarios para encriptar todos los campos, por ejemplo, de, no sé, de las nóminas, y una lista de autorización para otra cosa. O sea, no hace falta crear una lista de autorización por archivo, ni mucho menos, pero para clarificar en esta demo lo hemos hecho de esta manera. O sea, se puede crear una lista de autorización
para encriptar, no sé, 12 campos y otra lista para encriptar otros 5 campos y allí añadir los usuarios que nos interesen, para aún más simplificarlo el manejo de la herramienta y de estas posibilidades de encriptación. Ok, gracias, Carlos. Bueno, Nada. incluso si quedan dudas, ahí en el panel de preguntas pueden ir escribiendo preguntas y después Carlos y yo las vamos contestando, que ya hay algunos que ya están escribiendo. Algunas recomendaciones al momento de implementar un proyecto como este. Bueno, como mostró Carlos, tanto el cifrado como el descifrado a través de Field Procedures es automático. O sea, uno lo que tiene es que implantar nuestra solución, configurarlo como lo mostraba Carlos, pero después la actividad de cifrar y descifrar todo el tiempo queda a cargo del DB2 invocando el Field Procedure todo el tiempo para hacer esta tarea. Así que es automático. Con respecto al proyecto en sí, algo que es importante es tener claridad o tener definido qué campos son sensibles y cuáles deben ser cifrados, ¿no? Muchas veces cuando este producto lo mostramos a diferentes clientes que están interesados, incluso llegamos a pruebas de concepto y hacemos pruebas en tiempo real y tienen una percepción local de cómo es esto de cifrar, cómo funciona con mis tablas, ¿no? Muchas veces vemos que está, digamos, la búsqueda de la herramienta, está claro que es algo que hay que hacer, pero esto de, bueno, pero ¿qué campos hay que cifrar? No es algo que está tan claro ante la necesidad, ¿no? Entonces, una fuerte invitación a revisar qué hay que cifrar, ¿no? No es viable decir quiero cifrar toda la base de datos. No, porque no correspondería, sería absolutamente no performante, impráctico, ¿sí? Hay que elegir estrictamente aquello que sí tenemos que cifrar y cifrarlo, ¿no? Y también qué usuarios van a tener acceso a este dato, o el texto plano, o si lo van a ver cifrado o no, qué volumen tienen los datos a cifrar. Hoy hablaba Carlos de que cuando uno activa, cuando esa opción 7, que se hace el cifrado, el objeto se bloquea de manera exclusiva, porque en ese interín, supónganse que tenemos, no sé, 10 millones de registros, durante el proceso de cifrado, el archivo está bloqueado porque está como a medias, ¿no? O sea, el proceso va a ir cifrando registro a registro, columna por columna de todas las que tenga que cifrar, y después conecta el Field Procedure y ya lo deja listo, ¿no? Entonces el volumen, bueno, podría ser importante si es muchísimo, muy grande la tarea inicial de cifrado, porque es muy grande el volumen del archivo. Después, una vez que está cifrado, bueno, va a depender de la transaccionalidad, pero hay que tener en cuenta esta tarea de única vez que hay que hacer al principio para cifrar y dejar los archivos en el estado de inicio que queremos, ¿no? También definir qué hay que probar las aplicaciones, ver si hay algún tipo de impacto, ver si los usuarios que puse en los grupos está bien, no sea cosa que no tengan acceso a usuarios que sí deberían, ¿sí? Cómo se usan esos campos. Bueno, hay que tener una buena planificación, incluso en desarrollo, en QA, después pasarlo a producción. Nosotros desde Help Systems podemos ayudarlos y mucho, tenemos experiencia en muchas implementaciones con clientes, así que cuenten con nuestros servicios, tanto para capacitarse como para acompañarlos en el proyecto de implementación, así como también nos pueden pedir una demostración, prueba de concepto, etcétera. Así que bueno, vamos llegando al final. Quizás para resumir, ¿no? ¿Por qué elegir PowerTech Encryption? Nosotros les estamos ofreciendo una solución que es robusta, que les ayuda a cumplir con las normativas, ¿sí? Que utilizamos, digamos, algoritmos de cifrado robustos, ¿no? Auditamos toda la actividad, gestionamos las llaves con estas 3 capas, con su segregación de roles. Recuerden que si tienen un gestor de llaves externos, también podemos integrarnos. Es fácil de usar, es como les mostraba Carlos en las pantallas, no hay mucha historia con eso. Y bueno, tenemos el equipo para ayudarlos, ¿no? Con especialistas capacitados y con mucha experiencia en proyectos previos. Y aquí, digamos, una nueva encuesta. Bueno,
basado en esto que estuvimos viendo hoy, cómo podemos ayudarlos, ¿no? Quieren una demostración personalizada de esta solución, quieren hacer un security scan, que es un ofrecimiento que hacemos a todos nuestros clientes para evaluar cómo está la seguridad de su máquina, y es una actividad gratuita, o por ahora no quieren ayuda, y bueno, siempre quedamos disponibles para ayudarlos cuando quieran. Y mientras van contestando esto, Carlos, ahí yo estaba mirando algunas preguntas, no sé si hay alguna que querés contestar. Yo acá, por ejemplo, veo Sandro pregunta más que nada con el tema de los backups, dice, ¿cuánto tiempo tomaría backupear de forma cifrada 12 terabytes? O ¿puedo enviar el backup encriptado directo a cinta? ¿Tengo que pasar por SafeFile? Bueno, Sandro, toda la problemática de backup y cifrado, digamos, quizás respondiendo a lo tuyo, lo de los 12 terabytes es muy relativo, va a ser relativo a la capacidad de procesamiento que tengas, al dispositivo externo que estés usando, ¿sí? Podés mandar el backup directamente a la cinta. Sin embargo, el backup que estamos ofreciendo cifrado, lo orientamos más que nada desde PowerTech Encryption a un cifrado quizás más selectivo, ¿no? Cifrar archivos, cifrar bibliotecas, ¿no? Y es obviamente un cifrado por software, ¿no? Que a eso le puedes sumar, si querés, cifrado por hardware que puede hacer tu dispositivo externo de backup. Sandro, si querés hablar más de backups, contactanos y lo hacemos. Tenemos además otras soluciones orientadas a backup que también te pueden colaborar. A ver. Sí, en cuanto hay una pregunta de Albeiro respecto a la criptografía, si es por hardware o por software, desde que no sé si el Power 6 o Power 5 o Power 7, no lo recuerdo, los algoritmos AES 256, bueno, los tres tipos de algoritmos AES están cifrados en el mismo hardware, o sea, no es, realmente se utiliza una API, pero esta API, si tiene disponible hardware de encriptación, utiliza la hardware de encriptación que es capaz de encriptar, bueno, auténticas barbaridades de gigabytes por segundo, o sea que realmente se hace por hardware y es rapidísima. Sí, sí. Claro, pero en el caso de PowerTech Encryption nosotros usamos cifrado por software, ¿sí? Bueno, realmente no es así. Nosotros llamamos a una API de IBM, o sea, internamente llamamos a una API de IBM y esta API de IBM, como sabe que el propio hardware de la máquina es capaz de cifrar utilizando código máquina hardware, o sea, al final el AES 256 es una serie de cálculos numéricos de XORs en binario, de sumas, de multiplicaciones que se realizan. Eso no lo realiza por software cada uno de los cálculos, sino ya está integrado dentro mismo código máquina el código máquina del Power, o sea, aún va más rápido. Antes era por software, en Internet se puede encontrar incluso en lenguaje C cómo se encripta el AES 256, es transparente, o sea, no hay trampa ni cartón, pero esto se ha integrado dentro del mismo Power para cifrarlo, para que sea aún más Mira, rápido. genial. Sí, sí. Qué bueno. Pero no sé a partir de qué versión, si Power 8, Power 9, Power 10, no lo recuerdo, pero ya lo integraron porque como sabían que era importante esto, ya el procesador ya no calcula las sumas, ya es todo un proceso que lo hace directamente en hardware. En hardware, sí, sí. O sea, tú le mandas una instrucción y él lo hace por hardware. Es una velocidad descomunal, vamos. Genial, no sabía eso. Genial, gracias, Sí, sí. Carlos. Nada. Después ahí veo a Arturo también, dice, ¿qué restricciones hay para cifrar los datos? ¿Se puede cifrar un campo llave? Si el campo a cifrar es llave compuesta con otros campos y otros archivos, ¿tengo que quitar la llave para cifrar el campo? Bueno, todo lo que es cifrado de campo llave hay que tenerlo en cuenta, es algo a revisar, es algo a incluir dentro de lo que es la planificación del proyecto y ver el impacto que tiene. O sea, en teoría, o sea, en la práctica, perfectamente puedes cifrar un campo llave. Lo que pasa es que puede tener impacto en cuál sea el tratamiento que le des al dato. Así que, bueno, consideraciones a tener también al momento de implementar. Bueno, si hay más preguntas, pueden seguir escribiéndolas y cualquier cosa las contestamos offline. Mientras tanto, bueno, aquí decirles que les vamos a mandar la grabación de este webinar.
Vamos a mandarles además videos, blogs, ¿no? Información del producto que estamos viendo. Nos pueden escribir ahí a contacto@helpsystems.com. Pueden escribirnos a Carlos y a mí directamente en nuestros correos, o sea, mi correo amneris.teruel@helpsystems.com. Quieren escribirle a Carlos, carlos.nolting@helpsystems.com, y les vamos a estar contestando con mucho placer. Otra vez, agradecerles la asistencia. Gracias, Carlos, me encantó compartir este webinar con vos. Claro Ojalá que que sí. sea el primero de muchos. No, el Y segundo, ya hemos hecho uno. el segundo, ya hicimos otro, es verdad. Hicimos otro. Y el mes que viene tenemos otro. Tenemos otro. El mes que Muy viene interesante, vamos por a estar cierto, haciendo, de sí, vamos a IFS, estar muy haciendo de interesante. IFS, ¿sí? Del uso del IFS, de cómo cuidar el IFS. Así que se pueden registrar. Van a recibir la invitación seguramente, pero también si no, en nuestra página web se registra. Sobre todo es interesante el mes que viene el webinar sobre la protección del IFS en el sentido de evitar ataques ransomware, bueno, evitar que nos encripten todos los archivos del IFS, incluso los archivos de QIBM, QOpenSys, donde está parte del core del sistema metido ahí dentro también y nos provoquen un auténtico desastre. Tenemos una solución, una nueva versión de nuestro antivirus que integra anti-ransomware, pero bueno, esto lo hablamos en un mes. Hoy, encripción. Genial. Bueno, saludos a todos, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Un saludo.